Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 5 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 38, un incómodo capítulo en donde veremos la doble moral y conoceremos el terrible pecado entre Judá y su nuera Tamar. Iremos luego al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 8, un dinámico capítulo en donde veremos a los fariseos pedir una señal milagrosa en su incredulidad. El maestro advertirá a sus discípulos acerca del peligro de la hipocresía y escucharemos la poderosa confesión de fe del discípulo Pedro. Volveremos al Antiguo Testamento, el libro de Job capítulo 4. Escucharemos ahora a un amigo de Job, Elifaz temanita, y escucharemos su discurso y sus palabras que buscarán ayudar a su amigo y lo confrontarán con la amargura y las quejas de Job. Culminaremos nuestra lectura del día de hoy en el extraordinario y maravilloso capítulo 8 de la Carta de los Romanos. Pablo pasa de la agónica lucha contra el pecado a este maravilloso crescendo de victoria en donde nos mostrará la gloriosa riqueza de la vida que tenemos los hijos de Dios en la libertad y el amor del Señor. Porque el Señor nos dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. Comencemos. Génesis capítulo 38 dice lo siguiente: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso en la entrada de Anaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes.
Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Escuchemos el testimonio del Salvador. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo:
qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 4. Escuchemos el testimonio. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los loncillos son quebrantados. El león viejo parece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto,
mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Culminemos nuestra lectura del día de hoy a través del extraordinario capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Escuchemos la enseñanza a la iglesia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Y acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.